junio es el mes del orgullo, pero muchas personas podrían preguntarse ¿por qué necesitamos un mes del orgullo para la población LGBTIQA+? ¿Y cuál es la historia de que esta fecha exista hasta hoy en día? Y en este video te lo explicamos. La historia de esta fecha comienza con la época de la colonización europea dentro del continente americano por portugueses, españoles y británicos. A la llegada de estos colonizadores a nuestro continente, se dieron cuenta que en este lugar existían personas que el día de hoy podríamos considerar LGBT, porque eran hombres que amaban a otros hombres, mujeres que amaban a otras mujeres, o personas que tenían una identidad de género por su vestimenta o expresión que era distinta a lo que los europeos estaban acostumbrados a decir: así se ve un hombre, así se ve una mujer. Cuando llegaron entonces, vieron con espanto que habían personas que calzaban con estas características y decidieron entonces que estas personas no eran deseables dentro del continente. Por lo tanto, se establecieron leyes y persecuciones que lo que buscaban era criminalizar y tratar a la gente que calzaba con estas características como si fueran personas enfermas. Todo este escenario de odio y persecución se fue acrecentando con el paso del tiempo y no disminuyó, por ejemplo, cuando los países americanos declararon la independencia de las coronas respectivas, ¿cierto? De Reino Unido, de España y de Portugal. Es más, se empezaron a establecer leyes nuevas en estos países recién independizados que fortalecieron la represión, la criminalización y la patologización a la población LGBTIQA+. Cada vez más se establecían mecanismos más precisos y que buscaban acallar mayormente a la población LGBT. Todo esto tiene un punto cúlmine durante el siglo XX, particularmente después de la segunda década del siglo XX. En esta fecha, durante todo este tiempo, lo que ocurre es lo siguiente. En Estados Unidos en particular y a lo largo de todo el mundo, comienzan, ¿cierto?, las policías a tener cada vez un papel más fundamental en la persecución de la población LGBTIQA+. Se les perseguía, por ejemplo, en los bares que frecuentaban, los lugares en general en los que se reunían a compartir con otras personas. Y a partir de esto, un día, en el bar Stonewall Inn, ocurre una redada. Esto estaba ubicado en Nueva York, Estados Unidos. Llegan los policías a este bar, Stonewall Inn, que era un bar reconocido por ser un espacio de reunión para población LGBT, sobre todo hombres gay y mujeres trans, intentando llevar preso o multar a la gente que estaba dentro de este bar. A diferencia de otras ocasiones donde las personas habían agachado un poco el moño, ¿cierto?, y se habían resignado a la situación de opresión que estaban viviendo, en esta ocasión las personas decidieron responder y rebelarse en contra de esta opresión que estaban viviendo y por lo tanto tuvieron una respuesta en la cual se enfrentaron al cuerpo policial y esto desató una ola de manifestaciones en Estados Unidos. Esta ola de manifestaciones se masificó por todo el mundo, generando una revolución de la población LGBT que se transmitió en Reino Unido, en Latinoamérica y en todos lados. Actualmente son muchísimos los países que mes a mes, ¿cierto?, todos los junios de cada año conmemoran el mes del orgullo LGBTIQA+, en memoria, por supuesto, de esta conmemoración respecto de lo que ocurrió durante la revolución de Stonewall Inn, pero también en conmemoración de muchos otros eventos que han ocurrido en junio y que tienen que ver con la población LGBTIQA+, y que están enclaustrados y grabados en nuestra historia. Esta ola de manifestaciones trajo la necesidad imperiosa de tener un símbolo que unificara la causa y que representara la lucha de las personas LGBT por lograr reconocimiento estatal y por tener los mismos derechos que todo el resto de las personas. Es por eso que en 1978 Gilbert Baker, también de Estados Unidos, artista y diseñador estadounidense, crea la primera bandera del orgullo, que es esta que está aquí. Como ven,
tiene bastantes colores que actualmente no se encuentran dentro de las banderas del orgullo que solemos ver en las calles. Esta tiene rosado, turquesa y estos colores se quitan con posterioridad. Esta es la primera edición que tenemos de la bandera del orgullo. Sin embargo, por temas de abreviarlo, se crea más tarde la bandera del orgullo simplificada. El objetivo que tenía esto era representar exactamente la misma lucha, pero de manera más sencilla. Con el paso del tiempo, se crea esta bandera, la bandera del progreso, que tiene dos significados sumamente importantes. Toda la lucha por el orgullo se había llevado a cabo durante el siglo XX de parte de personas que pertenecían a pueblos indígenas y a grupos racializados como afrodescendientes, personas negras, personas de color de distintos sectores del mundo, ¿cierto? Que estaban siendo invisibilizadas, ya que lamentablemente, debido a las lógicas actuales que existen en nuestro mundo, ¿cierto? En la cual se da mayor visibilidad a las personas blancas, las personas de color negras y latinoamericanas, ¿cierto? Estaban siendo olvidadas de la lucha LGBT. Y es por eso que se añade la línea negra y la línea café a la bandera, para representar la importancia de la participación y la visibilización de estas personas dentro del colectivo, pero también de otro grupo sumamente importante, que son las personas trans, que están representadas en el blanco, rosado y celeste de la bandera. Las personas trans son aquellas que no se sienten identificadas con el género que les fue asignado al nacer y lamentablemente también estaban siendo invisibilizadas de la lucha LGBT. Es por eso que esta bandera tiene el objetivo de visibilizar aquello que estaba siendo invisible incluso dentro del propio colectivo. Y es por eso mismo que en estos últimos años ha surgido la popularidad de esta última bandera, la bandera del progreso actualizada, que aparte de todos los grupos de los cuales hablamos anteriormente, integra la lucha de las personas intersexuales, de las cuales vamos a hablar en mayor profundidad en otros videos. Pero lo que quiero que entiendan de todo esto es que los símbolos que hemos usado como comunidad LGBT se han ido transformando con el paso del tiempo para marcar y reconocer esa visibilidad y variabilidad y diversidad tan rica que existe dentro del colectivo LGBT. Es por eso mismo que se hizo necesaria la aparición de símbolos específicos que representaran cada una de las luchas que están incluidas dentro de la sigla LGBTIQA+, que es probable que también te estés preguntando, ¿qué significa LGBTIQA+? Es una sigla que representa, ¿cierto?, cada una de las sexualidades e identidades de género que representan al colectivo LGBT. Ahora te voy a mostrar algunas banderas y también algunas definiciones de lo que significa cada una. La primera letra del colectivo LGBT es la L, de lesbiana, y esta es su bandera. Las personas lesbianas son mujeres que sienten atracción sexual y afectiva hacia otras mujeres, únicamente hacia otras mujeres. Por otro lado, la G en LGBT nos habla de la palabra gay, que representa a aquellos hombres que sienten atracción única y exclusiva hacia otros hombres. Por otro lado, tenemos la B de LGBT, que es bisexual. Bisexual son personas que sienten atracción o que pueden sentir atracción hacia personas de su mismo género y de otros géneros. Después seguimos con la T de LGBT. La letra T representa la lucha de las personas trans, que son aquellas que no se sienten identificadas con el género que les fue asignado en el momento en el que nacieron. A todas las personas cuando nacemos se nos asigna un género, ¿cierto? Se nos dice soy hombre o soy mujer. Las personas con el paso del tiempo, algunas mantienen esta identidad que les fue asignada, pero algunas otras cambian esa identidad hacia una distinta, ¿cierto? Estas son las personas trans que están representadas por esta bandera. Después seguimos adelante hacia LGBTI, la I, que es intersexuales. Las personas intersexuales son aquellas personas que por sus características biológicas, físicas, ya sean sus cromosomas, hormonas,
genitales, tanto internos como externos, no cumplen con las características que científicamente la gente catalogaría a las personas como varón o hembra, ¿cierto? Macho o hembra. Y por lo tanto son el colectivo que antes se conocía como personas hermafroditas. Sin embargo, es sumamente importante mencionar que la palabra hermafrodita es una palabra en desuso, ya que la comunidad intersexual ha decidido cambiarla por el pasado patologizante que ésta tenía, ya que antes se consideraba que ser hermafrodita, lo que ahora conocemos como ser intersexual, era una enfermedad. Como esto no es así, se ha optado por cambiar la palabra a una que ya no tenga esta carga. Y por último, la A de LGBTIQA+, ¿cierto? A de asexual. Las personas asexuales son aquellas que no sienten atracción sexual hacia otras personas, lo que no quiere decir que no puedan formar relaciones amorosas, ¿cierto? Amar a sus familiares, etc. No es que no sean capaces de sentir amor, sino que sencillamente no manifiestan líbido sexual. Esperamos que estas banderas te hayan ayudado a comprender un poco más sobre el colectivo LGBTIQA+. En el siguiente video vamos a hablar sobre otras etiquetas y otras banderas de este colectivo. En este video vamos a analizar otras 5 banderas de la comunidad LGBTIQA+. La primera de esta serie es demisexual. Las personas demisexuales son aquellas personas que para sentir atracción sexual hacia otra persona, tienen que tener un vínculo emocional fuerte con esta persona. Hay personas que son capaces de mantener relaciones sexuales y sentir atracción sexual hacia gente que no conocen. Las personas demisexuales, en cambio, son personas que necesitan tener un vínculo emocional grande con la persona antes de desarrollar deseo sexual. Después tenemos la bandera pansexual. Las personas pansexuales son aquellas que para sentir atracción romántica y sexual no les interesa el género de la persona, por lo que pueden sentir atracción sexual y o romántica hacia personas de cualquier género. Para las personas pansexuales, el género de la persona hacia la que se sienten atraídas es absolutamente irrelevante. Seguimos con la bandera no binaria, una bandera que se ha popularizado con el último tiempo, no porque ser no binaria sea algo nuevo, sino porque lo no binario ha estado ganando visibilidad recientemente. Las personas no binarias son aquellas que no se identifican con una identidad de género que sea ni hombre ni mujer en el sentido estricto que nosotros lo entendemos hoy en día. Por lo tanto, las personas no binarias son aquellas que no son ni hombres ni mujeres como lo entendemos al día de hoy. Son personas que pueden tener distintas identidades no binarias, ¿cierto? Han existido, y esto es importante recalcar, han existido diversos géneros no binarios a lo largo de la historia. Antes de la colonización, por ejemplo, existían personas no binarias en el pueblo mapuche, en el imperio inca, en México, en Estados Unidos y en Canadá. Fue con la llegada de la colonización que todo esto se invisibilizó y la llegada del siglo XXI nos ha traído una nueva ola de visibilización de esta realidad. Seguimos adelante con otra etiqueta no binaria, que son las personas género fluido. Las personas género fluido son aquellas que tienen una identidad que va fluctuando con el tiempo y por lo tanto van a tener quizás una identidad que sea más femenina, pero que con el paso del tiempo va a fluctuar a una identidad más masculina o más neutra o que esté ligada a otro género no binario de su cultura o de su contexto. Y por último, tenemos la bandera queer, de la Q, ¿cierto? En LGBTIQA+. La ponemos al último porque es una bandera que también representa una lucha general. Esta bandera y esta etiqueta la suelen ocupar aquellas personas que no quieren ponerse una etiqueta fija respecto ni de su identidad de género ni de su orientación sexual y por lo tanto no se califican a sí mismos, sí mismas, ni como lesbianas, ni como gay, ni como bisexuales, ni como otra cosa, sino que sencillamente como queer. Queer es una palabra en inglés que significa raro y antiguamente era una palabra que se utilizaba como un insulto para la población LGBT que habitaba en países de habla inglesa, ¿cierto? Como Estados Unidos.
Actualmente, las personas que se identifican con la etiqueta queer han decidido apropiarse de este insulto y hacer suya esta palabra que anteriormente se ocupaba como un insulto hacia ellos. Es por eso que tiene un significado y una importancia histórica tan relevante para nuestra comunidad, porque es el ejemplo de que como población LGBTIQA+, podemos dar vuelta el significado de las cosas, ¿cierto? Y que podemos hacer que algo que anteriormente significaba un momento terrible para nuestra comunidad pase a significar, ¿cierto?, elementos de orgullo y de estar orgullosos finalmente de quienes somos. Para más información, siempre puedes encontrar más en t13.cl.